Shalom, el Eterno grandemente los bendiga, que envejece, te bendice Yeshua HaMashiach Moshienu, el Sal Shalom, el Peleyo es el Gibor Abiashar, el Príncipe de Paz, el admirable consejero. Baruch Hashem. Quiero hablarles acerca de lo que realmente nos sucede, incluso a todas las Kehilot Meshijot, como también a todas las iglesias, que tenemos un velo en nuestros ojos, porque nosotros tenemos nuestros dogmas o nuestras doctrinas, y Yeshua no va de acuerdo con eso. Yo me he dado cuenta que cuando yo camino con el Mesías, Él derrumba muchas de las creencias o ideas que he tenido yo en mi vida. Y nosotros debemos ser humildes y sencillos y no tratar de decir yo tengo toda la revelación, toda la verdad, porque no es así. Vamos aprendiendo de Él y todo nuestro velo que está en nuestros ojos se va cayendo. Porque cuando decimos que vemos, Él puede cegarnos. En Apocalipsis capítulo 3 va dirigida esta carta a una iglesia llamada La Odisea, que es traducida como juicio de las naciones. Y Yeshua dice esto: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es la tibieza? Algunos piensan que se refiere a que ya no va la persona a la iglesia o que es frío, pero la tibieza, fíjense lo que quiere decir para Yeshua la tibieza. 16. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Algunos lo aplican a una iglesia materialista, pero realmente el mensaje va más allá. Esta iglesia estaba dando a entender que no necesitaba nada del Mesías, sino que ellos tenían todo lo que realmente era una revelación. Y esto es precisamente lo que está pasando. Algunas iglesias dicen, nosotros no vamos a cambiar nuestros dogmas, nuestra forma de creer, así creemos y no la vamos a cambiar. Y debemos entender que a medida que vayamos caminando con el Mesías, Él va a derrumbar muchas de las creencias que nosotros creemos. Una vez le dije al Eterno, le dije, Señor, yo he tenido muchas creencias que tú has derrumbado. Y Él audiblemente me dijo, y más que voy a derrumbar. Cada año nosotros, cuando celebramos la fiesta de Pesach, tenemos que quitar el james, la levadura de nuestras casas físicamente, pero la levadura habla del pecado, pero también de la doctrina de los escribas y los fariseos, que es la hipocresía. Esta palabra hipócrita significa actor o actuar o vivir de un modo que no es correcto, aunque aparentamos ser otra cosa. Sin embargo, habla más que nada del james, de la levadura, de la doctrina equivocada. Doctrina verdadera, solo los cielos. Nosotros somos incapaces de ver como Él ve, y eso nos puede pasar. Y quiero hablarles acerca de Juan 9, verso 28. Aquí vemos que Yeshua le da una sanidad a un ciego en Juan 9, 28. Vemos aquí Juan 9, 28, que él sana a un ciego y le empiezan a recriminar que el mismo pueblo judío diciendo, o los líderes, nosotros somos discípulos de Moshe, cosa que veremos que más adelante que no. Verso 29 de Juan, capítulo 9. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moshe, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, desde el principio no se ha oído decir que alguien abra los ojos a uno que está ciego. Si no viniera de Elohim, nada podría hacer. Respondieron, le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. En el verso 39, Yeshua le responde. Dijo Jesús, para juicio, o Yeshua, he venido yo a este mundo para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Yo soy menos dogmático a medida que camino con Yeshua, porque Él derrumba muchas cosas de las que creemos. Por ejemplo, lo del gallo que cantó cuando Pedro negó a Yeshua no era un animal, era un sacerdote que anunciaba 3 veces en el Beit HaMikdash el oficio sacerdotal. Otra mentira, que resucitó el domingo.
En un pasaje de Juan dice, habiendo gritado Yeshua el primer día de la semana, ponen una coma, apareció primeramente a Miriam Magdalena y María Magdalena, pero esa coma fue puesta por los traductores, no es realmente lo que ven en el texto griego. Ahora, si ustedes ven en Mateo 40, verso 12, habla de que así como estuvo Jona, paloma, en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Ben Adán, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra. Si son 3 días y 3 noches, 72 horas, ¿cómo es posible que nosotros digamos que él muere el viernes, es enterrado para estar el domingo en la mañana? No son 3 días, 3 noches. Pero el dogma, la tradición, nos ha cegado. Okay. Permitámosle que él nos enseñe. En 2 de Pedro, verso 3, verso 15, estoy hablando acerca de esto porque yo estuve con un amigo que anteriormente pertenecía a la iglesia de los adventistas y él quiso meter su doctrina en el judaísmo del Mesías. Y su esposa me dijo que era dogmática, que ella era incrédula tocante a las lenguas del Espíritu Santo, a las manifestaciones de ver al Señor cuando realmente Esteban lo vio, en Hechos capítulo 7, 45 en adelante, vio el cielo abierto, esas cosas aún suceden. Entonces, si no creemos en lo que dicen las Escrituras, entonces, ¿qué caso tiene celebrar una fiesta que tiene que ver no solo con la entrega de la Torah, se llama Torah Teno, sino con la venida del Ruach HaKodesh, que hizo hablar en lenguas a nuestro pueblo cuando fueron al templo a celebrar Shavuot o Pentecostés? Sería absurdo. En Pedro, 2 de Pedro 3, verso 8, 2 de Pedro 3, verso 8, dice así, Simón Kefa Bar Yuná, Pedro, dice así las Escrituras, 3:8, perdón, 2 de Pedro 3, verso 15. Aquí está hablando en el capítulo 3 el contexto de la segunda venida, comenzando del verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, sin mancha, irreprensibles en paz. Voy a brincarme al 16. Y casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. La palabra inicuo significa sin Torah, anomía en griego. Ahora, fue malamente traducida ley, porque la palabra Torah significa instrucción, pero también la palabra ley existe en hebreo y es dato, como también la palabra ley existe en el griego y es entolí, pero lo tradujeron anomía. Bueno, estoy hablando acerca de que tenemos doctrinas locas y equivocadas y tenemos que pedirle que Él quite nuestros dogmas y nuestras creencias, porque podemos estar equivocados. No podemos decir que todo lo sabemos. Vamos caminando y Él va quitando el velo de nuestra vista. Okay. Vemos también en el libro del Éxodo 20:19 que muchos de nuestro pueblo, cuando oyeron la voz del Eterno en Har Sinaí, cuando nos dio la Torah, dijeron, no hable Dios con nosotros para que no moramos. Mejor, ¿sabes qué? Tú sube y habla con Él y que nos escriban las tablas y nos vas a enseñar tú, pero que no nos hable Dios. Así hay, la mayoría de muchos creyentes dicen, yo no quiero un encuentro sobrenatural con Él. Además, Él ya nos dio toda la revelación de las Escrituras y ese es un gran error, porque es algo que los fariseos tenían. Los fariseos siempre estaban escudriñando las Escrituras, pero no venían a la vida, que era el Mesías. Y en Juan capítulo 5, Yeshua les dice, vosotros siempre estáis indagando sobre las Escrituras y no entienden que eso dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el asunto es que podemos vivir una vida con las Escrituras sin conocerlo a Él directamente. Yo he entendido eso. Yo he tenido encuentros con Él, esas cosas aún suceden, en visión, audiblemente lo he escuchado, lo he visto del tamaño de una persona, 1,80 y tantos de estatura, yo y mi amigo Fernando. Es maravilloso cuando Él viene, cuando está cerca de nosotros, esas cosas todavía suceden, pero lamentablemente solo hasta el día de hoy existe lo que es el fariseísmo, inclusive dentro del cristianismo. No queremos que nos hable, no queremos que se acerque. Es más, somos escépticos, no creemos en eso, solamente en la letra, pero la letra nos mata sin su presencia. Él es la palabra viva. Bueno. Ahora, quiero aclarar algo acerca. Algunos dicen también, hay que tener un balance entre las Escrituras y el espíritu de ellas, que es el Mesías.
Algunos dicen, no, es que tú sí sabes las escrituras, pero tú no lo vives. En Mateo capítulo 4 vemos que Yeshua es tentado por Hasatán 40 días y 40 noches, y Yeshua le responde las escrituras como 3 veces y Hasatán nomás una vez. Y por supuesto, quitándole versículos y a veces añadiéndole de su cosecha, y eso es precisamente lo que hace Hasatán. Entonces tenemos que comprender y tenemos que entender que tenemos que aprender las escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3:14 dice en adelante, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido, y sabiendo de quién has aprendido y te persuadiste, que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación que es en el Mesías Yeshua. Esa palabra saber en el griego es memorizar. En Deuteronomio capítulo 4 dice, estas palabras estarán sobre tu corazón, hablarás de ellas al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa. Serán como señal sobre tus ojos, sobre tu mano derecha. El Eterno nos muestra que tenemos que aprendernos las escrituras. De hecho, muchos rabinos se saben los 5 libros de la Torá o el Pentateuco en griego, de memoria en hebreo. Entonces es un deber conocer las escrituras. Vemos en el Apocalipsis 1:16 que la boca del Mesías sería una espada aguda de 2 filos, que es la palabra del Eterno. En Isaías 49 dice, pusiste mi boca como espada aguda. Tenemos que permitirle que Él llene nuestros labios con su palabra. No la podemos ir cargando nada más debajo del brazo. Shaliach Shaul era un hombre que estudiaba los rollos, las escrituras, era un rabino y parecía una computadora hablando porque él conocía perfectamente las escrituras. Tenemos que tener un balance entre las escrituras y el Mesías Yeshua. Ahora quiero hablar acerca de algo también que es muy importante. En Apocalipsis 11 dice que, porque me hicieron esa pregunta acerca del templo, entiendan, el templo va a ser edificado por el Mesías, el renuevo de Hashem construirá el templo, es una alusión al Mesías, crecerá cual renuevo delante de él, dice en Isaías 53. Esta palabra renuevo, el Semeaj, es precisamente el Mesías, él tiene que construir el templo, va a haber sacrificios, pueden ver el capítulo completo de Ezequiel 45, para la gente que esté aquí, yo sé y comprendo y entiendo que muchos dicen, pero ¿cómo si él ya murió por nosotros? Ahora, quiero aclarar algo, no hay 2 guerras, de que una es de guerra de Gog y Magog y que van a matar al anticristo, son figuraciones de mucha gente, todo judío sabemos que es la misma guerra. Si vemos las mismas, si checamos lo que pasa en Zacarías, en Apocalipsis y en el libro de Ezequiel, vemos que son los mismos eventos, se matan unos a otros, las aves se los comen, hay un gran terremoto, él viene y dice que su nombre nunca más será profanado. Entonces resulta ser que se acaba la guerra de Gog y Magog y después vuelve otra vez el anticristo, otra guerra, Armagedón, y el nombre del Eterno vuelve a ser profanado cuando él mismo dice que nunca más va a volver a ser profanado. Esos son inventos, no es real, no es cierto, ningún judío cometería un error así. Ahora, tocante a lo que dije la vez pasada acerca de la Semana Santa que se celebra dentro del cristianismo, no es la Semana Santa verdadera de lo que celebramos nosotros como judíos, quiero decirles algo. Yo estoy al tanto que en Israel, en Betlehem, donde nació el Mesías, hoy en día la ciudad de Belén ya no le pertenece al pueblo judío, la tienen los palestinos, entre comillas, porque los verdaderos palestinos dejaron de existir 300 años antes de Jesucristo. Ellos han inventado esto para quitarle la tierra al pueblo de Israel, a nuestros padres, a nuestro pueblo. Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora, ellos celebran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre en Belén, que ahora ya pertenece a los árabes, mal llamados palestinos, y ellos son franciscanos y católicos, no son judíos. Por eso lo hacen. Ahora, la mayoría de los judíos, muchos judíos mesiánicos en Israel saben que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Yo les voy a decir una cosa, yo tenía mis ideas, mis creencias, pero cuando tú tienes un encuentro con el Mesías, Él te va derrumbando todo lo que tú crees. Permitámosle que Él quite la levadura de nuestros ojos, que quite la levadura de nuestro pan, que quite nuestras doctrinas preconcebidas, nuestras ideas, porque si no entendemos verdaderamente lo que está pasando, muchos podríamos morir, como en el caso de Daniel, que el sueño de Nabucodonosor nadie lo podía descifrar y muchos sabios de Babilonia pueden estar expuestos inclusive a que su casa fuera un lugar y les cortaron la cabeza. ¿Podría esto repetirse con este nuevo Nabucodonosor llamado el anticristo? Sí. Y más si hay un loco diciendo que es judío,
que hay dos guerras, que primero la de Gog y Magog y después la del anticristo, y luego diciendo algo que es una tontería y estupidez, porque en primer lugar tenemos que entender que las escrituras sagradas fueron escritas por judíos, acerca de los judíos, primero para los judíos y después para los gentiles. Yo no estoy diciendo que Dios no ame a los gentiles, porque dice que los gentiles esperarán en él. Ahora hay que entender que hay 4 tipos de gentiles. Hay gentiles que se asimilaron siendo judíos. Ahora, ahorita es maravilloso que muchos están regresando a sus raíces hebreas del cristianismo. Del judaísmo. Sin embargo, están involucrando sus ideas que antes tenían dentro del judaísmo. Yo veo gente que supuestamente son rabinos, que vienen de ascendencia judía, están recuperando sus raíces judías, pero que están diciendo el antimesías va a meterse en el templo. Es una idea católica. Y la mayoría de los cristianos dicen, ya ven, tenemos razón, el anticristo va a meterse en el templo, va a haber sacrificios, va a invalidar su pacto después de 3 años y medio. Todo eso, no. Si ven Daniel 9:27, no aparece la palabra invalidar. No viene la palabra anticristo, no viene la palabra de que él se vaya a hacer pasar por el Mesías. Ahora, quiero decirles algo. Yo he leído 2 de Tesalonicenses, conozco lo que es el texto griego y el hebreo de 2 de Tesalonicenses. Y les voy a decir una cosa, ningún judío acepta que un hombre sea Dios. En primer lugar, sería absurdo pensar eso. Ahora, en segundo lugar, yo estuve viendo acerca de que mucha gente piensa que el antimesías es un descendiente de Efraín, cuando las escrituras dicen claramente que es un descendiente de David. Y además, las escrituras dicen que el Mesías va a construir el templo. Él es el que tiene derecho para hacerlo. Yo sé que va a haber probablemente una guerra en Israel, porque no creo que los mal llamados palestinos vayan a estar de acuerdo con que las mezquitas sean removidas. Pero yo lo único que sé es que el que las va a remover es el Mesías, porque él tiene todo el derecho de quitar lo que le estorba. Ahora algunos dicen tontería y media de que va a ser a un lado de las mezquitas, cuando todo judío sabemos en el libro de Ezequiel que se tiene que edificar en el monte del templo. O sea, es una conjetura, es un invento. Ahora, quiero decirles algo. Si vemos nosotros el libro de Ezequiel 49, vemos que va a haber 7 años de estar recogiendo todo el armamento bélico, que lo van a encender, y que va a haber 7 meses, que van a tener que pedir a la gente que remueva todo eso y que va a afectar el mar del oriente y el mar grande. Dígame una cosa, si eso es así, ¿a qué horas empezaría el templo? Si son 2 guerras. Ahora, porque tendrían que esperar a que pasaran los 7 años para poder edificar el templo. Entonces ya no es la generación de 70 a 80 años, yo creo que sería entonces más tiempo. Ahora, él dice que no pasará esta generación sin que nada de esto acontezca. Y así va a suceder. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis 16, vi salir de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia 3 espíritus malignos a manera de ranas, que son espíritus malignos que salen a las naciones para engañarlos y llevarlos a la guerra de Gog y Magog. Fíjense lo que está haciendo ya Satanás. Está inventando que el anticristo hará un templo en Jerusalén con sacrificios y que él es el anticristo. ¿Se dan cuenta cómo Satanás ya está moviéndose? Solo por no entender perfectamente los escritos de Pablo, como Pedro lo dice, acerca de lo que viene en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Una pregunta nada más. Si este hijo de perdición que menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, que el Señor lo mate con el espíritu de su boca, verso 8, resplandor de su venida, es la bestia. Chequen ustedes cuando la bestia es apresada viva y lanzada al lago de fuego. ¿Cómo está el asunto? Si lo mata, si acá dice que está lanzado vivo al lago de fuego, y los demás mueren con la espada del que montaba el caballo blanco y su ejército. Ahí hay una conjetura. Segundo, dice que no se dejen engañar ni por carta, ni por espíritu, por iluminado, en el caso de que el Señor venga, porque no va a venir sin que antes venga la apostasía. Esa palabra apostasía significa lo que hoy viene siendo denominaciones, viene siendo partidismos, de donde viene la palabra jairesis, herejía, lo que está pasando hoy en día. El pueblo cristiano está dividido en diferentes formas de pensar. Esto no tiene nada que ver con judíos. Dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La palabra inicuo significa anomía, sin Torah, sin la ley judía. Eso tiene que ver con el cristianismo y manifestaciones de poder y señales y prodigios de un espíritu de engañadores que el mismo Señor va a permitir que suceda. Entonces,
¿Qué va a hacer Yeshua cuando venga? Si ustedes leen el libro de Zacarías capítulo 13, dice, haré borrar, olvidar el nombre de las imágenes, nunca más serán recordadas y quitaré el espíritu de mentira de los falsos profetas. Él va a matar con su espada, con su palabra, a aquellos que dicen, Señor, en tu nombre, Señor, hicimos esto. Y él va a decir, nunca os conocí. Y esa palabra y dice, apartado de mí, obrador de maldad. Así la tradujeron, pero dice, sin Torah, sin ley. No habéis obedecido la ley, la Torah. Eso es lo que dice el griego, lo que dice el hebreo. Entonces tenemos que estar seguros de lo que estamos enseñando, porque a mí no me importa si una persona tiene más de 4,000, 5,000 visitas y está enseñando mentiras. Fíjense cómo Satanás se mueve y cómo está engañando a multitudes para hacer pensar que cuando venga el Mesías destruya 10 naciones del Medio Oriente, él empieza a construir su templo y digan, es el anticristo, es el antimesías. Es que todo ojo le verá a los que le traspasaron. Chequen bien ese texto, porque se refiere al Medio Oriente, no a todo el planeta. Yo tenía un amigo que también malinterpretaba las escrituras en el libro de Mateo, cuando dice, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en medio de la ciudad vaya. Y decía, hay que salir de la ciudad. Y no está hablando de la ciudad, está hablando de Judá, Israel, el Medio Oriente, no hay Judá, Monterrey. Lamentablemente mi amigo no interpretaba bien las escrituras y de hecho no sabía ni hebreo y nunca hizo la conversión al judaísmo. Yo me quedaba callado porque lo respetaba, porque fue un hombre muy noble, muy bueno, que me apoyó mucho, yo no lo niego, es un hombre que sí sabe, pero lamentablemente mi amigo ignora muchas cosas tocante el pensamiento del griego y del hebreo, y también él tiene mucha influencia católica sin saberlo, y no ha entendido. Igual que mi otro amigo, que me tuve que retirar de él y su esposa porque me dijeron que me callara, y hasta una amiga les siguió el juego diciendo que no me iba a escuchar, dándole razón a la esposa de mi amigo porque ella decía que era escéptica y no creía en lo que dice el Espíritu Santo. Entonces imagínense, ¿cómo voy a celebrar una fiesta que habla del Espíritu Santo si yo no creo en él? Entonces el Señor me dijo, ¿sabes qué? Retírate, y fue lo que tuve que hacer. Y hay personas que tratan de obedecer la fe judía sin comprometerse. Un día se meten y otro día se van de viaje. Díganme una cosa, eso es jugar. No podemos estar jugando con esto. Ahora, el Shabbat se puede sustituir por el estudio de la Torah, por supuesto. Si vas a guardar el Shabbat, no enciendas las velas, no te comprometas, porque estás comprometido a hacerlo. Puedes sustituirlo por el estudio de las Escrituras, lo dicen los sabios y también lo dice el Sidur. No juzgo a nadie, simplemente les digo una cosa. Cuando caminamos con Yeshua, no podemos ser dogmáticos y aferrarnos a nuestra forma de pensar. Una vez hablé con un pastor y me dijo, no, yo sé que lo que dices es verdad, pero si yo digo lo que tú dices, me corren y me quitan mi sueldo. Ese es el problema, que no aceptamos la verdad por el poder, por el dinero, por lo que sea, y no aceptamos la doctrina de verdad. Y lo peor de todo es que Él viene. Estamos listos para esa venida. Esperemos entender, hay que caminar con Él y no cerrar nuestros ojos. Si Él nos dice que estamos equivocados, hay que aceptarlo. Shalom, el Eterno los bendiga.